sea, tenemos una victoria garantizada. Esa palabra victoria implica batalla, es vencer. Hay que vencer el enojo. No sé, no levanten la mano cuántos tienen problemas con enojo, pero les aseguro que hay varios de ustedes. Y muchos de ustedes se justifican, pero luego se me pasa. Algunos están luchando con adicciones, usando el término dados a mucho vino. Probablemente comer mucho es el problema de algunos de nosotros y no paramos. Hábitos pecaminosos como mentir o robar. Hay muchas cosas que vencer. Y todo esto está conectado con una vida cristiana que refleja el carácter de Cristo, la santidad, y por eso somos llamados a adornar el evangelio y la doctrina con un estilo de vida diferente. Los que robaban ya no roban, sino trabajan y comparten. Los que mentían ya no mienten, sino que dicen la verdad. Los que comían demasiado ahora comen menos y comparten con otros parte de la comida. ¡Qué desafío! Y fuertes para conquistar es conquistar Guatemala. En el caso de Tito, que es la carta que estamos estudiando, era conquistar Creta eficazmente. Pero la van a conquistar, le dice el apóstol Pablo, no solamente predicando el evangelio, sino viviendo el evangelio. Y cuando pensamos en Guatemala, todavía hay por lo menos 9 millones de guatemaltecos que no conocen a Cristo. Y nosotros vamos a seguir conquistando Guatemala para Cristo. Pero ya no tanto con la Biblia bajo el brazo, como se usa el término, sino viviendo el evangelio, reflejando a Cristo, viviendo en ese nivel de vida que Él quiere. En la ciudad de Creta habían muchos murales, muchas paredes, las murallas. A ellos les gustaba pintar, así que ellos dibujaban paisajes, peces, montañas, así que la ciudad era muy colorida. Y Pablo probablemente tomó esa idea, como ellos adornaban la ciudad de esa forma, le dice a los cretenses que deben adornar la doctrina del evangelio, ponerle esa belleza que resalte lo que es realmente el evangelio. Una ciudad, si ustedes leen conmigo y repasamos cómo era esa ciudad, era una ciudad que podría dar miedo, una isla que podría atemorizar en cuanto a cómo vivían, pero no imposible de conquistar, y lo lograron. Y en este verso de Tito 1:12 dice la palabra de la siguiente manera. Miren cómo eran los de Creta, Tito 1:12, los cretenses. Se habla de que ellos eran mentirosos, eran crueles, eran traicioneros, o sea, no eran confiables, eran desleales, eran haraganes, eran glotones. Así que se pueden imaginar a este joven pastor llegando a Creta y viendo cómo se vivía de esa manera. O sea, ese era el estándar. De hecho, cuando se hablaba de que alguien era mentiroso, se podría decir estás cretizando a ese nivel. Así que eran mentirosos, glotones, traicioneros, haraganes, pero era una cultura que iban a impactar. Y uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses, todos, están generalizando, era una cultura ya la mentira, animales crueles, glotones, perezosos. Pero ¿cuál era la esperanza para este lugar? El evangelio que iba a transformar esas vidas.
¿Cuál es la esperanza para esta nación, para Guatemala? El evangelio que va a transformar las vidas. ¿Pero a quién va a usar el Señor? A nosotros. Pero si nosotros somos iguales que los demás, entonces, ¿qué diferencia haremos? Así que esos 9 millones pueden ser alcanzados con la predicación del evangelio, que también es respaldada por vidas transformadas por el evangelio. No existía la ética de deshonra. O sea, no importaba lo que hicieras. O sea, si alguien adulteraba, no te preocupes. Si alguien robaba, no, hombre, eso no es problema. Si alguien mentía, todos lo hacen. Si te beneficia a ti, no hay problema. O sea, era una cultura centrada en sí mismo. Por eso es que el desafío es hacer intachables, que la iglesia, Tito como pastor tenía que ser intachable. Tito 1:6. Y dice la palabra, en este caso se refiere al liderazgo que se iba a formar, pero es aplicable a todos. Dice, el anciano o el líder debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa. Y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. La primera cosa que vemos es esta palabra intachables. Déjenme ponerles ahí una figura, la figura de la plomada. Regresemos ahí a la figura de la plomada. Y aquí lo que vemos es que está este lazo y está esta punta de bronce, y la plomada utilizada en la construcción para verificar que una pared o estructura fue levantada correctamente y cuenta con una perfecta verticalidad. Plomada. En Amós el Señor usa la plomada. Dice que Amós está ahí, de repente se le aparece el Señor en una visión y el Señor tiene una plomada y tiene una pared allí enfrente donde Él está representando que eso es lo que Él quiere para el pueblo de Israel, que sea recto, que sea justo, que mantenga un equilibrio. Una pared recta y resistente. Esa es la figura del porqué de la plomada. Entonces el pueblo estaba viviendo como quería, pero el Señor usa la visión para decirle: quiero que vivan con rectitud, que vivan bajo el estándar que yo tengo, no el estándar que ellos tienen. Entonces el desafío, cuando dice la palabra intachable, es como alinearnos al estándar de Dios. Y la primera cosa que Él define aquí es el hogar, una familia ejemplar, un hogar que honra al Señor. ¿De qué manera? La primera cosa que se menciona, que sea fiel a su esposa, porque en Creta se aceptaba la infidelidad, así no importa. Fiel a su esposa, está en el texto que leímos recientemente. Entonces, Dios está definiendo aquí que en el hogar los esposos y las esposas tienen que ser fieles el uno al otro. Las relaciones íntimas con otra mujer es pecado. Así que se define con claridad. Este es uno de los textos más difíciles de traducir, pero al final esta traducción ha definido fiel a su esposa. Codiciar a otra mujer, dice Jesús, es pecado. Cualquiera que ve a otra mujer y la codicia ya adulteró con ella en su corazón. Otra mujer. Debemos ser leales a la mujer de nuestra juventud, en todo sentido. Así que aquellas cosas
que vemos. Puede ser pornografía, lo que tú tienes en tu celular puede estar o está conectado con infidelidad. Cuidado entonces con este detalle. Si queremos resplandecer en una cultura que no teme a Dios, la manera es con hogares donde los cónyuges son fieles el uno al otro. Y para eso hay que mantener distancia. Mantenga la distancia. Tenemos aquí una figura de un hombre y una mujer. A veces creemos que somos fuertes y que no es necesario mantener la distancia. No sé si tenemos la figura ahí. No, bueno, está bien. Entonces, lo que está presentándose aquí como alternativa es mantener la distancia en lo físico y en las redes sociales. Varones, no sé cuántas amigas tienen en Facebook, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que se tiene con estas amigas? O viceversa. Hermanas, ¿cuántos amigos tienen en Facebook? ¿Qué tan acercamiento tienen el uno con el otro? Así que fidelidad en el matrimonio es lo que va a honrar al Señor. Así que tengan mucho cuidado con sus celulares, con sus relaciones y con una distancia no considerada. El otro elemento aquí en el versículo dice que es la gran meta, preparar a los hijos que sean fieles al Señor. Porque hay un peligro en vivir vidas desenfrenadas. Y se usa la palabra que se usa en Lucas 15:13, aquí en el pasaje que leímos, que vamos a volver a leer. Lucas 15:13 dice: pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Y en Tito se dice que los hogares, los padres, deben preparar a sus hijos para que sean fieles al Señor y no vivan vidas desenfrenadas. Vida desenfrenada es pasar a altas horas de la noche fuera de la casa, tomando licor, drogas. Una vida que no agrada al Señor. Por lo tanto, ese es el gran reto acá. En la Biblia se nos habla de un sacerdote llamado Elí. Sus hijos vivían vidas desenfrenadas, tenían relaciones con las mujeres que no eran sus esposas, las que estaban allí sirviendo en el templo. Era un desenfreno total. Y este hombre, este sacerdote, solo de mis hijos, eso no es bueno, mis hijos, eso no agrada al Señor, mis hijos. Era flojo, no era firme. Y si ustedes leen la historia ahí en 1 Samuel capítulo 2, van a ver que los resultados fueron catastróficos. Entonces, hablando a los jóvenes, los papás de ustedes tienen la misión de ser firmes en enseñarles los principios de Dios. Y ustedes responden viviendo vidas que honran al Señor, no vidas en desenfreno. Nos llama a nosotros la palabra a no provocarlos a ira, sino a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Se nos llama a no irritarlos, al contrario, instruirles. Por lo tanto, en este primer elemento de una vida familiar ejemplar, tenemos que ser intencionales, darle prioridad a la familia, ser ejemplos y sobre todo llevando la palabra de Dios primeramente a nuestro corazón como papás. Entonces, el primer consejo es aquí: cuida tu hogar, le dice Pablo a Tito. Porque los creyentes tienen que tener este estándar. Sus hijos deben vivir de esta manera. Los esposos deben ser fieles el uno al otro. Y lo que nos reta como papás es que la palabra de Dios debe estar siempre en nuestro corazón para enseñarle a los hijos a ser fieles al Señor. Por lo tanto, el desafío puntual es dirigir bien el hogar,
no ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Los jóvenes creo que no saben qué es un candil, ¿verdad? Los mayores de 30 y 40 sabemos qué es un candil. Es un dicho para referirse de que muchas veces estamos tanto afuera, invirtiendo tanto afuera y descuidamos nuestro hogar. Así que el primer desafío es vida ejemplar. De esta manera se tiene que vivir. Pero si regresamos al versículo, vamos a encontrar un detalle interesante. Hay que vencer la soberbia. Si regresamos a Tito 1:6, este es el 6 y el 7 entonces. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de una manera intachable. No debe ser arrogante. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? La arrogancia. ¿Ustedes han escuchado la expresión narcisista? ¿Saben de dónde viene? En la mitología griega había un personaje llamado Narciso. Él era orgulloso y soberbio, famoso Narciso. Se cuenta que era admirado por las chicas, o sea, todas querían estar con él, pero él les decía: mantengan distancia, por favor, ¿verdad? Pues ¿saben cómo murió Narciso? Él pasaba viéndose en los ríos o en los lagos, admirándose a sí mismo, que pasó tanto tiempo ahí que se le olvidaba comer y se murió de hambre. De ahí surge el término narcisista, que incluso pues no está en la Biblia, pero hay uno similar que se llama soberbia. Es alguien que está centrado en el yo, obstinado, terco, necio. Miren estos detalles. Autocomplaciente, se satisface a sí mismo, preocupado por la autogratificación, dedicado al placer de uno mismo, aferrado a los intereses de uno mismo. Es una persona que no escucha a los demás. Siempre está contando sus historias y sus historias y sus historias. Todo se trata de él. No interactúa con otros. Y como pasa aislado y no interactúa, le llamamos tímidos, ¿verdad? Esos son los tímidos. Los que no les interesan las demás personas. No sirven a otros, son servidos. No son compasivos con los demás, son indiferentes. Se enojan cuando no reciben reconocimiento y se enojan cuando otros lo reciben. Se creen superiores a los demás. ¿Qué tal? ¿Tienes algo de eso? Ante estas descripciones, ¿cómo te ves? En buen chapín es que es delicado. Hay que tratarlo con pinzas, ¿no? Son el alma de la fiesta. Entonces, la persona soberbia es una persona centrada en sí misma. Es indiferente a los demás. No es compasiva. Lo contrario está en lo que dice Filipenses 2:3-4. Por lo tanto, somos llamados a decir no al egoísmo. No sé si lo tenemos. Dice acá: no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y el 4: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Cuál fue la petición que hoy hicimos en el canto? Dame un corazón humilde. Dame un corazón puro. ¿Cómo se va a reflejar? En no ser soberbios y ser humildes. Clarito. Los invito a ponerse de pie para que volvamos a leer. Creo que este texto, si estás luchando con narcisismo, la palabra te lo presenta así a todo color. Y voy a leerlo, ustedes pueden leerlo con la vista. Filipenses 2:3-4. No sean egoístas.
No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Pueden sentarse. Es lo que la Biblia entonces llama soberbia. La primera cosa es: sé fiel en tu hogar. Tus hijos deben vivir en este estándar. Y la segunda es: no seas soberbio, sé humilde. El otro elemento en el versículo dice es vencer el enojo, porque dice: no seáis iracundos. La palabra nos recuerda a tratar pronto con el enojo pecaminoso, sin excusas, sin darle lugar al diablo. Por eso dice: airaos, pero no pequéis. Lo que pasa es que el enojo a veces se ha vuelto tan común. Si yo les pregunto cuántos adulteraron, cuántos vieron pornografía esta semana, nadie me va a levantar la mano. Pero si pregunto cuántos de ustedes tuvieron problemas de enojo esta semana, creo que muchos la levantarían, porque lo minimizamos. Pero la Biblia nos anima a eso, a tratar el enojo, a no poner excusas, a no dar lugar al diablo, a no decir es que todos se enojan, eso hubiera podido enojar a cualquiera. Jesús se enojó, me enojo, pero se me pasa tanto. Total es que nunca trabajas con el enojo. Otro elemento más. ¿Por qué estoy hablando de eso? Antes de pasar al último. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque se le está animando a este joven pastor que hable y que entrene a esta iglesia para que viva diferente. ¿Cómo? En el hogar, en las relaciones, no siendo soberbios, no viviendo en un enojo continuo. Y por último, vencer las adicciones. Y en esta frase que leímos, no dados a mucho vino. Y la traducción, creo que la NTV dice emborracharse. Creo que en la cultura actual el emborracharse, en el tomar mucho vino, ya se está volviendo muy cultural. En una ocasión estaba atrás de dos jóvenes en una universidad. Se estaban conociendo a ellos, entre ellos era un varón y una señorita, y empezaron a hablar de los vinos y de licores con una especialidad que ustedes no se pueden imaginar. Y cerraron la conversación: bueno, dejemos de hablar tanto y juntémonos en la noche para tomar. Un extremo. Pero ahora el emborracharse, el tener fiestas donde hay licor es pues lo más común. Pero aquí dice la palabra vencer, ya en la aplicación, las adicciones. La palabra también en Efesios nos dice: no os embriaguéis con vino. ¿Qué pasa con las adicciones? Nos van a controlar y obviamente nos justificamos. Y no quisiera solo hablar de la adicción del vino en este caso, porque en ese contexto recuerden que estamos hablando de adicciones para comer. La glotonería. Entonces no paro de comer y como y como y como. Y la comida es mi Dios. Pero en adicciones podemos mencionar también los videojuegos. Jugar videojuegos no es pecado, no es malo. Cuando eso se vuelve o se convierte en una adicción, hay que preocuparse. ¿Qué tal de películas? ¿Qué tal de series? ¿Qué tal de celular? Eso es. Entonces, el desafío aquí último, porque quiero hacer esta prédica en dos partes, está conectado con vencer enojo, vencer adicciones, vencer la tentación del adulterio, vencer la soberbia. Y ¿saben una cosa? Tenemos que ante esto preguntarnos: ¿lo que estoy haciendo
¿Me edifica? Porque a veces podemos pensar, culturalmente es aceptable. ¿Me controla? Puedo preguntarme, ¿glorifica a Dios? Puedo preguntarme, ¿es una piedra de tropiezo para otros o es una piedra de tropiezo para mí? Porque si empezamos a vivir de esa manera, podríamos incluso estar negando nuestra fe. Si no hacemos esos cambios para honrar a Dios y para glorificar al Señor. Miren lo que dice Tito 1:16. Tales personas afirman que conocen a Dios, hablando de los falsos maestros, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Niegan con su manera de vivir. O sea, otra vez, si vivimos de una manera soberbia, creyéndonos superiores, si vivimos en infidelidad, si los hijos están continuamente en rebeldía, si mantenemos enojo, si estamos siendo vencidos por las adicciones y decimos soy cristiano, estaríamos negando nuestra fe en nuestra manera de vivir. Y ante eso podríamos estar pensando ahorita, es que soy humano. Se nos olvida que somos cristianos o seguidores de Cristo. Soy humano. O puede ser, es que qué difícil usted. ¿Quién puede hacer eso? O podríamos decir, es que eso es legalismo. Eso es puro legalismo. Estoy leyendo la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito, que debe aconsejar y exhortar para ese nivel de vida. O algunos podrían estar pensando, no puedo. Vencer una adicción es un reto grande, pero no imposible. Y quiero leerles estos 2 versos para que salgamos de este lugar con esperanza pura. No hay excusas. Quiero leer estos versos que nos van a mostrar una capacidad superior para vencer cualquier adicción, cualquier área que no agrada al Señor. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4, encuentro estas 3 cosas maravillosas. No sé con lo que estás luchando, por eso te decía al inicio, ¿qué tienes que vencer? Tal vez enojo, tal vez soberbia, tal vez dejar una adicción. Pero, ¿qué es lo que tenemos de parte de Dios? Porque no podemos salir de este lugar igual, sin esperanza. Al contrario, nos dice la palabra que tenemos su poder, mediante su divino poder. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida de rectitud. Mediante su poder, Dios nos ha dado todo para que vivamos una vida de rectitud. O sea, no vengamos a decir, no puedo, es que es difícil, es que es imposible, es que no quieres. Porque Dios te ha capacitado para eso. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. A través de Cristo podemos. Por eso el famoso dicho de Filipenses, todo lo puedo en Cristo. ¿Tienes una adicción? ¿Mentira? ¿Robo? ¿Eres soberbio? ¿Estás en una infidelidad? Todo lo puedes en Cristo. Entonces no solo tenemos su poder, tenemos el privilegio de una relación personal
con Cristo. Pero miren el verso 4, es algo maravilloso. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Hay muchos pasajes de esperanza, pero miren esta segunda parte. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Es estándar. ¿Para qué? Y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Participamos de la naturaleza divina. Dios nos ha capacitado. Cuando se nos anima a seguir a Cristo y a vivir como Cristo, tenemos esa capacidad de hacerlo por estas tres cosas. Así que hoy, al salir de este lugar, solo tenemos que hacer una breve evaluación de cómo está nuestra vida a la luz de estas cosas, de cómo está la honra en el matrimonio. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes, jóvenes? En el diario vivir, sí, papá, aunque a veces no nos gusta. Lo voy a hacer para honrar al Señor. ¿Cómo está la soberbia? ¿Te crees superior a los demás? ¿Cómo está el orgullo? ¿Eres narcisista? ¿Crees que la vida se trata de ti? ¿Cómo está el enojo? ¿Cómo están las adicciones? Quiero hacerte una primera invitación, y la primera invitación es que abras tu corazón a Cristo, porque es a través de la conversión, de la intimidad con Dios, del perdón de nuestros pecados, de la confesión con nuestra boca de que Jesucristo es el Señor, que empieza el cambio duradero y permanente en tu vida. Y probablemente lo has tratado de hacer en tus fuerzas, pero déjame decirte que sin una relación con Cristo no lo puedes hacer. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso te invito a abrir tu corazón y a pronunciar con tu boca, y abrir tu corazón también a creer que Jesús es tu Salvador y que te da vida eterna a través de esa confesión. Y hay perdón en lo que tú decides cómo abrir tu corazón para reconocerlo como tu Salvador. Y le puedes decir en esta oración: Señor Jesús, he tratado de cambiar y no he podido, pero hoy entiendo este plan de salvación, donde me acerco a ti en humildad, reconociendo que soy un pecador, que necesito tu perdón. Sé que en esa cruz pagaste por mis pecados, y ahora, en este día, lo confieso con mi boca, pero lo creo en mi corazón. Te entrego mi vida hoy y soy salvo, tengo vida eterna y una nueva capacidad para vivir. Gracias, Dios. Gracias. Si alguien hizo esta oración, podemos platicar después del servicio.